tenemos una comunicación más para seguir compartiendo información en el pasaje abierto del día de hoy, así que vamos a comunicarnos ya. Veo a producción, sí, ya lo estamos viendo incluso en imagen. Él es socio consultor de Autoxiro, ¿digo bien? Emiliano Cuña, Autoxiro. Sí, lo dice bien. Bueno, sí, Autoxiro. Autoxiro, es el nombre de la consultora. Bien. Emiliano Cuña es consultor en estrategia para destinos y marketing turístico. Y obviamente en un programa de turismo ustedes son piezas fundamentales, hermanos, para la comunicación, para la información y sobre todo en esta situación pandémica mundial aún más necesarios. Así que abrimos el micrófono, te agradecemos por este momento y esperamos que sea una charla donde podamos evacuar algunas dudas. Perfecto. ¿A dónde estás? ¿En qué lugar del planeta te encontramos en este preciso momento? En este preciso momento, bueno, me encuentran en Ourense, la provincia de Ourense, en Galicia. Bien. Que es una comunidad autónoma que en el norte de España, justo pegados con Portugal, justo al norte de Portugal, y seríamos el equivalente a las provincias que tienen en Argentina. Bien. ¿Qué es Autoxiro? Primero, para empezar, para arrancar, para que la gente conozca. Sí, Autoxiro es una pequeña consultora que está formada, somos dos socios, yo que llevo más la parte vinculada a la estrategia turística y a la gestión de destinos, y un socio que es José Barros, que se encarga más de la parte que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el tema de comunicación y todo lo que tiene que ver, digamos, con Internet, que es donde fundimos eso, la parte turística en destino con tecnología, con Internet, que es lo que ahora mismo están demandando en todos los destinos y todos los sectores vinculados con el turismo en el mundo. Totalmente, pero bueno, los dos están atestados de trabajo porque hoy son necesario tanto la tecnología como las estrategias. Bienvenidas sean las estrategias, pero sin la tecnología no son aplicables. Me imagino que deben estar como completos de trabajo y pensando cómo afrontar esta situación tan diferente, tan extraña, tan nueva, tan particular. Sí, ahora estamos en un momento que creo que en todo el mundo estamos repensando, replanteando, reconfigurando un montón de nuestra forma de trabajar, nuestros objetivos, las políticas de las empresas, porque con como dices bien, esta situación pandémica tan global y tan, que nos ha llegado así como de repente y que no sabemos cuándo se va a terminar, pues sí que nos pone en una situación, estamos ahí en jaque y intentando llevarlo de la forma mejor posible, y con algunos destinos que están, la verdad, sufriendo bastante. Pero necesitamos no solo tecnología, sino también necesitamos ideas y el aporte de las personas para encontrar el camino para salir de esta situación. Justamente para ahí vamos, Emiliano, con Autoxiro, en tu propia experiencia, ¿cuáles son las estrategias para afrontar esto y cuáles han sido las adversidades más grandes por las que han tenido que pasar y que hoy, digamos, hemos encontrado una solución, una beta, un camino diferente, una luz al final del camino, del túnel? Sí, la situación, por ejemplo, del turismo, sobre todo en el mercado que más conocemos, que es el español, es también bastante España como una potencia a nivel mundial de turismo, en el año 2019 recibimos a 80 millones de turistas internacionales. Pues la verdad que eso se ha frenado, han llegado muy pocos turistas internacionales porque muchos países ya no permiten viajar, hay cuarentenas y hay bastantes problemas, y hay zonas en el Mediterráneo, en las Islas Canarias, en Baleares, que sí que han tenido un impacto muy grande. Y también hemos descubierto que otras zonas que no estaban tan expuestas al turismo internacional, como puede ser el caso de la Comunidad de Galicia, desde donde nosotros más trabajamos, pues nosotros no tenemos esa tradición de recibir a tanto turista internacional, y entonces con el turista de proximidad y con el turista español, pues siendo un año muy malo y una temporada, para nosotros la temporada alta es la que coincide con nuestro verano, que serían ahora los meses de julio y agosto sobre todo, pues no ha sido tan mala como a lo mejor en abril pensábamos que podía ser. Y también hemos descubierto nuevos sectores vinculados al turismo rural, al turismo de bienestar,
lugares a lo mejor que no eran destinos turísticos tan masivos, con hoteles más pequeños, bueno, con una forma en la que se está más en contacto con la naturaleza, que hemos descubierto que en esta encrucijada, pues bueno, han salido un poco ganadores y están perdiendo los destinos más masivos y los destinos que, bueno, que ya tenían muchos hoteles muy grandes, que dependían mucho del turismo internacional y que ahora sí que realmente es el reto de volver a reposicionar a esos destinos tan antiguos. Y repensar también qué hacer, ¿no? Porque bueno, estás hablando de 80 millones de pasajeros, de turistas del mundo, que de hecho la cifra más o menos en el año 2019 llega casi a los 85 millones para España, que me parecía a mí una barbaridad. Tuve que ver y rever y 85 millones, sí, 85 millones. Entonces hay lugares que han puesto, diciéndolo en forma coloquial, los huevos en una sola canasta, apoyados casi su totalidad de su economía en el turismo, que hoy se ven bastante afectados. ¿Y qué opinas sobre el turismo puertas adentro? Porque también nos hemos encontrado con diferentes voces. Hay gente que está de acuerdo y gente que no le parece el momento. Hay gente que no tiene los dispositivos para poder aplicar este turismo interno. En tu caso, según tu experiencia y con tu agencia, ¿qué me puedes decir sobre esta forma de hacer turismo? ¿Te estás refiriendo más al turismo más de proximidad o que la gente viaja a sitios más cercanos? Claro, no esperar tanto al turismo internacional, sino al propio, al de adentro, el outdoor, el que genera otro tipo de movida, otro tipo de invitación y otro tipo también de atractivos. Sí, a ver, la verdad que en la teoría realmente yo creo que todos los destinos estaban apostando por buscar ese turista de proximidad, que viaja de una forma más lenta, que busca, ¿no?, el contacto con la población local, consume recursos locales, ¿no?, que busca casi una experiencia no tanto de turista sino más de viajero. Y yo creo que es una línea de trabajo por la que deberíamos apostar en todos los destinos. Pero, por ejemplo, tal y como está configurada la oferta en España, hay muchos lugares que solo con eso, aunque lo hiciéramos genial y tuviéramos un volumen de turismo de proximidad grande, realmente la planta hotelera, tal y como están dimensionados nuestros aeropuertos y nuestra oferta, a día de hoy necesitamos del turismo internacional para seguir funcionando. Y el cambio de modelo yo creo que debe plantearse de una forma no tan abrupta, sino que tenemos que trabajar para ir de forma paulatina y pensando más a largo plazo, porque yo veo muy difícil que podamos pasar, ¿sabes?, que en el año 2021 los destinos que eran especializados en turismo internacional pues que puedan sobrevivir simplemente con el turismo de proximidad. Se entiende perfectamente. Infraestructuras gigantes, una cantidad preparada de personas, de personal y etcétera, etcétera, como para disminuirlo tanto. Sí, se entiende perfectamente. Pero bueno, está siendo como una alternativa también. De hecho, se la está llevando a cabo en muchos lugares de tu país. ¿Cuál es tu especialidad dentro del turismo? ¿Qué lugar recomendarías? ¿Qué lugar es el que invitas a la gente a que no deje de ver y de disfrutar dentro de tu España, dentro de tu lugar? Hombre, bueno, dentro de España siempre la tendencia es a barrer como decimos acá, a barrer para casa. Y sí que recomendamos siempre visitar Galicia, visitar el norte de España, que es también, ¿no?, que la imagen que proyecta España internacionalmente en el turismo es siempre más de sol y playa, del Mediterráneo, y que consideramos que tenemos un destino privilegiado, que muy diferente al tópico de la imagen del turismo español. ¿Ves? Estas imágenes, por ejemplo, que y que estamos viendo en pantalla, que son de más del norte de España, y que nos permiten, pues eso, disfrutar de conocer unos paisajes, una forma de vida, una cultura que esta es la ciudad de A Coruña. Que estamos viendo ahí la Torre de Hércules, seguramente el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, y que es patrimonio de la humanidad, con esas vistas ahí al borde del Océano Atlántico, en una ciudad también muy, muy bonita, muy amable para pasear, para comprar, con una oferta gastronómica muy importante, también con oferta cultural. Y entonces, pues bueno, yo siempre reivindico y siempre invito a todo el mundo a visitar Galicia
y conocer Galicia y descubrir esa otra España que también existe fuera del sol y playa. ¿Y qué nos puedes hablar sobre el proyecto de termalismo que estás muy metido y sobre el Camino de Santiago? Contanos un poco acerca de ese proyecto. Sí, para ese proyecto también en Galicia también una de las especialidades o de los que se ha especializado en los últimos años tiene que ver con el turismo termal. Y tenemos una oferta de balnearios y de hoteles balnearios. Y los últimos años, pues desde el clúster de turismo de Galicia, que es como la asociación de empresarios, federación de empresarios del sector turístico de Galicia, trabajando de la mano también con la Xunta de Galicia, que sería también, ¿no?, lo que decía, el equivalente a las provincias que hay en Argentina, pues con una serie de socios como son Termatalia, como son la Asociación de Bañadores de Galicia, como es el grupo Caldaria, que es un grupo ourensano, que es una cadena de balnearios, y también con la colaboración de Amigos da Cociña Galega y la Unión de Hosteleros Ourensanos, pues hemos trabajado en la creación de una serie de paquetes que básicamente unen la experiencia del Camino de Santiago con la oferta de los balnearios de Galicia. Entonces estamos ahí trabajando con los balnearios y con el destino, pues la gente que atraída por el potencial del Camino de Santiago pues puede alojarse en un balneario, recibir tratamientos termales, masajes, recuperarse de la caminata, del esfuerzo, o simplemente, aunque no sea un peregrino, pues puede pasar un fin de semana en un balneario, realizando también actividades deportivas, actividades gastronómicas, jugando al golf, haciendo enoturismo. Pues bueno, hemos intentado conjugar esos dos mundos y ofrecer una forma pues diferente y muy sorprendente de conocer a Galicia. Mira, te voy a preguntar a vos, Emiliano, ¿conoces Termas del Riondo, Santiago del Estero, República Argentina? Sí, mira, sí, con Termas, por ejemplo, uno de los socios del proyecto, que es Termatalia, sí, y ahora por desgracia, si no fuera por el motivo de la pandemia, justo en esta época estaríamos en Argentina celebrando esa edición de esa feria termal de Termatalia. La estaríamos celebrando en Entre Ríos. Así que yo creo que esta edición hemos estado en Argentina, en Santiago del Estero, hace 6 años, con lo cual tenemos muy buena relación y muy buen conocimiento ahí de Galicia, el mundo termal con Argentina y sobre todo con Santiago del Estero. Así que lo conocemos. Totalmente, incluso en la última Feria Internacional de Turismo en San Telmo, Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, esta suerte de colaboración, un pacto de colaboración entre Galicia, entre Termatalia y Santiago del Estero y las aguas termales, esto de buscar siempre el turismo, ¿no?, de cómo traccionar desde los diferentes lugares, de aquí para allá, allá para aquí, y haciendo entender del significado, en este caso, de las aguas termales. Así que hemos podido ser testigos de este acuerdo, de ese momento maravilloso que se producía, que, como vos bien dices, se ha visto en la necesidad de ponerlo en pausa, llamémoslos así, porque vamos a reactivar en cuanto valga la redundancia, todo se reactive. Así que, bueno, me alegro que hayas podido conocer Santiago del Estero y qué impresión te ha llevado de esa provincia argentina. Bueno, la verdad, que en la feria de Termatalia lo que sí que se ha podido ver es, aparte del potencial termal, y nos ha sorprendido también la capacidad y las infraestructuras que tienen también o que tienen para la celebración de grandes eventos, ¿no?, vinculados con el mundo, sobre todo el mundo del motor y con el deporte. Y la verdad es que sí que nos ha llamado la atención, sobre todo esa especialización que están teniendo también en la parte de grandes eventos, y que nos parece como muy interesante, y una apuesta ahí como muy decidida por ese mercado. Y también en la parte termal, aunque ustedes tienen un modelo de termalismo diferente al que tenemos en Europa, en la que aquí seguramente si le prestamos un poco más de atención, como decías antes, Quique, a la parte de terapéutica, a la parte del valor del agua, a la parte más minero-medicinal, que lo que se pretendía también a través de Termatalia, que nos gusta decir que funciona como un puente internacional entre Europa y América Latina, y intenta sobre todo pues poner en valor el agua termal y sus valores y sus propiedades,
independientemente de la infraestructura ¿sabes? Del tipo de parque acuático, el tipo de piscinas o el tipo de uso que se haga. Totalmente de acuerdo. Es más, las propiedades de las aguas termales se siguen descubriendo año tras año y obviamente son todas positivas, así que todo lo que dices apoyo con conocimiento de causa y con disfrute antes que nada. Emiliano, ¿qué es el proyecto Un Descanso en el Camino? Pues eso, como comentábamos antes, lo que buscamos es simplemente crear una alternativa de experiencias turísticas para las personas que visitan Galicia, vinculando Camino de Santiago con los balnearios. Y también en esa parte descubrir el agua termal, en su parte más lúdica, en la parte más terapéutica, y poder... está más orientado a gente que puede hacer después de realizar el Camino de Santiago, pues que se quede unos días a descansar en un balneario, en un hotel balneario, o como decía antes también, gente que no va a realizar el camino, pero que le gustaría realizar un tramo, hacer alguna pequeña actividad física, deportiva, y sobre todo pues un fin de semana de disfrute, de descanso alrededor del agua termal, pero también con buena gastronomía y con actividades complementarias. Ahora, hermano, ahí estamos viendo justamente la página que invitamos a la gente a que ingrese, investigue, se informe. Un descanso en los caminos. Qué bien hecha que está, ¿eh? Está muy bien para informar, para que podamos encontrar toda esa información. Pero para la gente que no entiende, que no sabe, que no conoce, ¿qué es el Camino de Santiago? ¿Cómo se... de principio a fin, ¿nos podrías hacer un resumen? El Camino de Santiago, sí, el Camino de Santiago tiene tantas visiones y hay tantas formas de explicarlo que sería complicado. Pero bueno, hay gente que lo vive como una experiencia puramente religiosa. Según Emiliano, ¿qué es? Sí, que la vive como una experiencia religiosa, hacer la peregrinación clásica para pedirle al apóstol Santiago, andando desde cualquier punto de Europa o de España. Incluso hay gente que... en Galicia tenemos un volumen importante de peregrinos que vienen de América, de Estados Unidos, de México, de Brasil, también de Argentina. Y hay esa parte más religiosa, pero en los últimos tiempos se ha convertido, digamos, ahí tiene una parte más, menos religiosa y se ve como una experiencia donde la gente busca encontrarse consigo mismo a través del camino. Una experiencia de superación personal, por ejemplo, y hay alguna gente que también lo vive de una forma como más lúdica. Así que es un camino, realmente no es tanto para mí, no es tanto, digamos, el recorrido, el trazado, el hacer 700 kilómetros, 1000 kilómetros, como estamos viendo ahí en el vídeo, sino que es como la parte más interesante para mí es la parte de camino interior, y es una persona que decide durante una serie de días al año, a lo mejor hay gente que viene andando durante 14 días, durante un mes, durante unas semanas, no importa, pues, que lo toma como un reto personal y una actividad de un camino interior, de descubrimiento de la propia persona, y al final acaba siendo una experiencia muy enriquecedora, tanto por un proceso de superación personal, como también de descubrir a otros peregrinos que están alineados contigo, descubrir una nueva cultura. Y también tiene una componente de lo que hablábamos al principio, que es una forma de viajar diferente, ¿sabes? Vas andando, vas en bicicleta. Hay algunos peregrinos que hacen el viaje en caballo. Entonces, esa lentitud permite también apreciar mejor el paisaje, tener un trato más cordial con los vecinos y con las personas. Y entonces es una forma de saborear el viaje de una forma muy interior y muy personal. Yo lo definiría así, de esa forma... de esta forma, como una experiencia de camino interior y de superación personal. Y lo has definido muy bien, porque me parece que más allá de los atractivos que pueda llegar a tener ese camino, que es la naturaleza que te rodea, esos pueblos increíbles con toda su historia, con toda su cultura, es ¿no? El momento con uno mismo, es poder meditar, repensar, y sobre todo en este momento en donde nos hemos dado cuenta que
que un parate obligatorio por parte de una pandemia nos ha obligado también a redescubrirnos, a pensar, a analizarnos, a ver qué es lo que nos molesta. Hay veces que nos levantamos y no sabemos ni siquiera por qué estamos enojados, y quizás justamente tiene que ver con todo esto. Así que qué necesario que es este tipo de turismo también, de poder encontrarnos, que el turismo sirva también para poder llevarte algo vos como persona, más allá de una foto y de una buena portada para tu Instagram. Exacto. Gracias, Emiliano, de verdad que es un placer siempre, de verdad, esto lo digo con total sinceridad, hablar con gente que siente el turismo de esta forma, que lo entiende de esta forma y que puede informarnos y llevarnos cada dato para tener en cuenta a la hora de elegir nuestro destino. Y obviamente la idea de 360 Travel es abrir el micrófono a gente que pueda proponer este tipo de mensaje, ¿no? Así que muchísimas gracias, Emiliano, por esta comunicación. Te voy a contar, o te voy a preguntar lo último nada más. Ya podemos ir a visitar el Camino de Santiago. ¿Sabes cuándo, cómo y qué precauciones debo tener yo como turista para visitar tu lugar o el lugar que vos me digas? Sí, ahora mismo, bueno, depende de... Hay una parte importante que es una limitación que tiene que ver con las conexiones internacionales aéreas. Hay países donde está bastante complicado viajar a España, porque no se recomienda, o cuando llegas aquí hay que hacer cuarentenas, por eso no están viniendo. Pero una vez que estás en España, las precauciones pues son las que tenemos que tener en cualquier ámbito. En cualquier ámbito de actividad. Yo creo que es cierto que las empresas, los hoteles, los restaurantes, toda la cadena de valor del turismo ha hecho un gran esfuerzo de adaptación de instalaciones, de limpieza, de higiene, y entonces estamos encontrando que los lugares nos ofrecen unas buenas condiciones. Eso sí, siempre tener precaución, usar la mascarilla protectora, hacer higiene de manos con geles desinfectantes, mantener la distancia de seguridad, pero con esas precauciones pues yo creo que el Camino de Santiago es una actividad que se realiza al aire libre básicamente, y que es una de las que reúne las mejores condiciones para hacer un viaje de forma tranquila, de forma lenta, una excusa para, como decíamos antes, encontrarnos a nosotros mismos y hacer ese viaje interior. Y al final pues también de paso disfrutar de lo mejor de la gastronomía, del paisaje, de la cultura y de la historia, tanto de Galicia como del resto de regiones de España por las que discurre. Así que con sentido común y atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, podemos realizar el Camino de Santiago sin ningún problema. Nos podremos entonces poner en contacto con Autogiro para coordinar ese próximo viaje a España y encontrarnos con esta belleza de paisaje, este camino y con nosotros mismos. Así que te vamos a estar llamando, Emiliano. Sí. Emiliano Quedamos Cuña, a su disposición y encantados. Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo desde aquí, desde 360 Travel, gracias por esta comunicación y nada, fuerza, a seguir laburando, a seguir trabajando y el compromiso para una nueva comunicación para ver cómo van sucediendo las cosas en los próximos días, ¿te parece? Perfecto, encantado, un placer.